¿Qué tal, muchachos? Como les había prometido, les voy a poner a su disposición el segundo video que está hablando sobre cuencas hidrográficas. Vamos a hablar sobre el tema de cuencas hidrográficas y les voy a pedir que por favor tomen sus notas, hagan sus diarios de doble entrada. Si tienen alguna duda sobre el material que se les comparte aquí, por favor escriban la duda. Si tienen una pregunta específica, por favor escríbanla, y la sesión siguiente que nos vayamos a ver en la semana podamos aclararlos. Les pido de favor que una vez que terminen los videos que hemos estado viendo, contesten los reactivos, contesten las preguntas que se les va a poner en su página de Google Classroom de la clase de hidrología. Y les pido también por favor que si tienen la oportunidad de volver a hacer estas preguntas, si es que no sacaron los 100 puntos, vuelvan a hacer cuantas veces puedan. Tomen ese ejercicio como una especie de repaso o estudio para cuando lleguemos a los exámenes parciales. De nuevo, muchachos, agradezco su atención y esperamos que todo este material sea de su agrado. Primero que nada, muchachos, vamos a hablar de lo que es la cuenca hidrográfica. Esto en relación a otros nombres que pudieran manejarse como cuenca hídrica, cuenca hidrológica, en cuyo defecto tienen una pequeña diferencia. La cuenca hidrográfica se refiere a todo lo que constituye la cuenca hidrográfica en su conjunto como sistema. En sí, cuenca hidrológica o cuenca hídrica se va a referir específicamente a los cuerpos de agua que están contenidos dentro de la cuenca, llámese ríos, llámese red hidrológica, llámese lagos, presas o hasta agua subterránea. Todas estas aguas es lo que componen y comprenden lo que es la cuenca hídrica o hidrológica. En sí, más que nada, en esta parte que vamos a tomar en cuenta nosotros, vamos a tratar de definir lo mejor que podamos lo que es la cuenca hidrográfica. Y la cuenca hidrográfica, nos dice la definición, que se refiere y está constituida por el territorio que delimita el curso de un río. Y es los espacios donde se colecta el agua que convergen hacia un colector común. El colector común, llamándose red hidrológica, no es una línea en su conjunto, no es como normalmente muchos de nosotros podemos observar un río que representa una especie de avenida única. No es así. Generalmente una cuenca está constituida de una red de muchos cauces o lechos que constituyen la red hidrológica, y dentro de esa red hidrológica se encuentra el cauce principal, que generalmente es lo que nosotros conocemos como río, ¿sí? En este caso, este polígono que está remarcado en una línea negra está encerrando lo que representa la red hidrológica de esta cuenca, en cuyas líneas se encuentra comprendida y que hay que identificarse cuál de ellas tiene el segmento, el cauce o lecho más extenso. Ese cauce o lecho con mayor longitud representa el cauce principal y normalmente es el nombre del río, ¿sí? Cuando la cuenca tiene un río importante dentro de su red hidrológica, generalmente el nombre del río es el que le da el nombre a la cuenca. El ejemplo de nosotros, estamos en la cuenca del río Fuerte, es el río Fuerte el que le da el nombre a la cuenca, la cual conocemos como cuenca del río Fuerte. Vamos a ver cuáles son algunos de sus tipos. Decíamos que la red hidrológica generalmente tiende a desembocar sus aguas en diferentes áreas. Dependiendo del tipo de área donde desemboque es el tipo de cuenca. Primeramente que nada, vamos a ver que la cuenca exorreica es aquella cuenca cuyas aguas van y desembocan en un océano, en un mar, ¿sí? Y eso se les denomina cuenca exorreica, ¿sí? Tenemos también las cuencas endorreicas, y las cuencas endorreicas son las que desembocan en algún cuerpo dentro del continente, como lo puede ser la laguna, un lago o cualquier otro cuerpo de agua, ¿sí? Comúnmente no desembocan en el mar. Y tenemos un tercer tipo, que es la cuenca arreica. Y la cuenca arreica generalmente no forma una red hidrográfica como normalmente lo estamos representando, sino que el agua que en ella cae se infiltra al subsuelo y generalmente va y se deposita a otras áreas. Las cuencas arreicas generalmente desembocan en cuerpos de agua que pueden estar en el subsuelo, pueden ser un lago o pueden ser un almacenamiento de tipo artificial como una presa.
Generalmente estas cuencas no son claramente visibles, y algunos ejemplos en México podría ser en la península de Yucatán, donde tenemos claramente la formación de una cuenca arreica. Vamos a ver cómo podemos nosotros diferenciar entre las diferentes partes que componen una cuenca. Podemos distinguir que algunas de ellas se pueden observar. Se pueden observar diferentes componentes que se pueden identificar en las diferentes secciones que una cuenca puede tener. En este caso vamos a hablar de 3 diferentes secciones que están en la parte alta, en la parte media y en la parte baja de la cuenca. Vamos a distinguir la parte alta como los lugares donde se encuentran las montañas, ¿sí? Las montañas generalmente van a constituir lo que vamos a denominar como curso alto o parte alta de la cuenca, en donde nosotros podemos identificar diferentes entidades geográficas, como son el nacimiento de los ríos. Estos nacimientos de los ríos generalmente ocurren gracias a que las montañas pueden acumular hielo, pueden acumular diferentes cantidades de agua, y van a permitir el escurrimiento que va a tener una característica de alta energía. Esto porque en las montañas encontramos pendientes abruptas y cascadas que van a generar una energía muy alta en lo que es el escurrimiento del agua. Estos escurrimientos del agua generalmente van a poder erosionar con mayor rapidez lo que es la superficie del suelo, en este caso grava, tierra, roca, que va a ser transportado a lo largo de la red hidrológica aguas abajo. Generalmente en estas áreas podemos observar que hay algo de actividad agrícola y algo de actividad ganadera. Generalmente no es tanto, pero sí existe una actividad ganadera importante. En estas zonas es donde se puede ubicar los represos, que por el hecho de que hay una zona abrupta donde se pueden formar pequeños depósitos de cuencas, y se pueden construir presas para poder almacenar agua y sustentar algunas de las actividades que se dan dentro de esta zona. Generalmente estas son las que van a permitir que algunas actividades agrícolas se puedan realizar, ¿sí? Tenemos un segundo componente de la cuenca, que es la sección media o curso medio. En este curso medio podemos encontrar diferentes características. Algunas están relacionadas con regiones que están muy accidentadas. Ahora sí están accidentadas, pero no tanto como en la parte alta de la cuenca. Cuando vamos acercándonos a la parte media, el hecho de que hay un aumento de aportaciones de los diferentes cauces o lechos al cauce principal, nosotros podemos observar que los ríos tienen un mayor caudal. Este mayor caudal en el movimiento de la corriente no tiene tanta energía como los cauces o lechos que podemos observar en la parte alta, ¿sí? En estas zonas, que generalmente son las zonas intermedias, vamos a observar una mayor cantidad de población. A medida que nos vamos acercando a estas zonas, también vamos a ver, por el hecho de que hay mayor cantidad de población, un aumento en la actividad ganadera y un aumento en la actividad agrícola, muy importante, ¿sí? Pasamos a la zona más baja, y esta zona generalmente es la zona más curiosa, una zona donde hay unas características muy particulares que vamos a ver ahorita cómo son. Primero que nada vamos a ver que en esta zona baja es donde se da el desemboque del agua a los diferentes cuerpos de agua. El desemboque del agua al río a los diferentes cuerpos de agua. Generalmente los ríos son formas de meandros, son ríos que cambian de curso normalmente porque las pendientes son más suaves, no son tan abruptas, y generalmente un cambio, una variación en el cauce o lecho del río, se pueden formar diferentes variaciones, ¿sí? Esta zona se considera que es una zona navegable por la cantidad del caudal que pueden llevar y por el ensanchamiento de los canales. Generalmente estas son zonas donde se acumula el sedimento.
Es el sedimento que es arrastrado desde las partes altas de la montaña, desde la zona media, y es generalmente depositado en estas zonas porque la energía que tiene la corriente generalmente se pierde, ¿sí? Aumenta el caudal, aumenta el ensanchamiento de los ríos, se hacen menos energéticos y eso les permite que estas partículas que son acarreadas desde la parte alta puedan depositarse en las partes medias, ¿sí? Generalmente sabemos que en los deltas de los ríos, en cualquiera de los ríos importantes que existen en el mundo, es donde hay mayor productividad y la actividad agrícola es muy importante en estas zonas. Vamos a hablar de la cuenca hidrográfica ahora, de las partes que la componen, y cada vez que tengamos la oportunidad de ver una cuenca hidrográfica va a ser relevante que sepamos identificar los siguientes componentes, que es como decir dentro del cuerpo humano, que es la cabeza, que es el brazo, que es el pie. Bueno, ahora en este caso tenemos que identificar cuáles son las partes que componen una cuenca hidrográfica. Primeramente tenemos aquí que los elementos físicos que la conforman, ¿sí?, son las unidades geográficas más importantes. Primeramente tenemos la parte alta de la montaña. Tenemos la parte alta de la montaña, que es donde se dan el inicio de todos los cauces o lechos, o más bien de la gran mayoría, ¿sí? Y en esta zona donde estamos viendo aquí esta montaña, quisiera que observen ustedes esta pequeña línea que está aquí. Esta línea que está aquí, imagínensela como si fuera el techo de una casa de doble vista, ¿sí?, en donde la parte más alta representa el límite en el cual se va a definir si el agua se va a ir hacia un lado o se va a ir hacia otro, ¿sí? Entonces, si observan bien esa línea puede representar lo que podemos denominar como la línea divisoria o el parteaguas, que es la área donde vamos a nosotros conocer qué dirección puede tomar el agua. Si ya sea en este caso cae una tormenta en este lado, parte del agua que cae de este lado de la línea va a terminar en un punto completamente diferente del que cae este lado de la línea, ¿sí? Y esa línea divisoria se le llama parteaguas y generalmente es lo que representa el límite de la cuenca o el límite de una subcuenca o el límite de una microcuenca, ¿sí? Dentro de las cuencas es importante definir cuál es el río principal. Generalmente el río principal es distinguible a través de la red hidrográfica, observando cuál es el segmento más largo de la red hidrográfica. Ese segmento generalmente representa el río principal o el cauce principal de la red hidrológica, ¿sí? Cuando nosotros identificamos el cauce o río principal, generalmente este es la entidad que le da el nombre a la cuenca. También el río principal o cauce principal tiene unidos a sí mismos ríos secundarios que son tributarios, que son aportadores de agua al cauce principal de la red hidrológica. También tenemos dentro de esta red hidrológica la oportunidad de definir dentro de ella otras áreas que son igualmente importantes como unidades de la subcuenca, y serían las subcuencas que contiene la cuenca, y dentro de cada subcuenca podemos encontrar también definidas microcuencas que son parte de la subcuenca, que a su vez todas las subcuencas son parte de la cuenca. Entonces podemos decir que dentro de todo este red de cauces o lechos que conforman una red hidrológica, todavía podemos definir áreas específicas en donde podemos subdividirlas en subcuencas y en microcuencas dentro de las subcuencas. Ahora, decíamos y hablábamos que la cuenca hidrográfica es un sistema que no solamente se compone de la componente agua, como en el caso de cuenca hídrica o cuenca hidrológica, sino que hay elementos sociales que son importantes identificarlos. A lo largo del área que cubre una cuenca hidrográfica, ¿sí?, podemos identificar diferentes zonas que tienen una vocación muy particular. Estas zonas pueden ser identificadas como la zona agrícola, que por su actividad puede aportar o puede absorber diferentes recursos que están presentes en la cuenca hidrográfica. En el caso del agua, absorben, usan, ¿sí?, recursos como el agua, como el suelo,
que son muy importantes para que esta actividad se pueda dar. En segundo término podemos tener la zona industrial, y estas zonas industriales, por su actividad intensa, pueden también tener un grado diferente de uso de los recursos como el agua y el suelo, y son importantes productores y generadores de empleo en el área, ¿sí? También tenemos las áreas naturales protegidas, y las áreas naturales tienen su objetivo en el hecho de que dentro de todas las cuencas tenemos otros recursos muy importantes, como son los recursos bióticos y abióticos, y en este caso las zonas o áreas naturales protegidas tienen el objetivo de proteger algunos de estos recursos presentes en las cuencas. También, como decíamos, los elementos biológicos son muy importantes. Uno de ellos serían los bosques, los cuales son irreemplazables por lo que es la conservación del recurso hídrico. También tenemos la fauna representada entre sus aves, en mamíferos, anfibios y reptiles. Y claro, también tenemos los microorganismos entre hongos y bacterias, los cuales dentro de la cuenca fungen un papel muy importante para poder darle sostenimiento al ecosistema que conforma la cuenca hidrográfica. Ahora, en breve, viendo esta figura que tenemos aquí, vamos a tratar de entender un poquito mejor en qué consiste la cuenca hidrográfica y cómo podemos dividirla entre sus diferentes componentes. Ya decíamos cómo definir primero la red hidrológica que conforma una cuenca, y que a partir de esa red hidrológica nosotros podemos identificar cuál sería el cauce o lecho que tiene la mayor longitud, porque esto nos permitiría identificar el cauce principal, ¿sí? A partir de ese cauce principal nosotros vamos a tener diferentes cauces o lechos que van a unirse al cauce principal y que le van a aportar una cantidad importante de recurso hídrico. A medida que nosotros vamos bajando en el cauce principal, vamos a observar que las cuencas en su red hidrológica van a tener un mayor ensanchamiento y van a ir perdiendo energía en cuanto a la velocidad del caudal que conlleva. Ahora, observando esta figura, vamos a identificar qué es lo que pudiera representar para dentro de la cuenca lo que es una subcuenca. Ahora, si ya tenemos el cauce principal, cauce o lecho principal identificado, a partir de un cauce o lecho a partir de un efluente, un cauce o lecho que aporta una cantidad importante de agua al río principal, podemos nosotros definir lo que pudiera ser la subcuenca. La subcuenca siempre conformada principalmente por un cauce o lecho secundario, es decir, que no conforma el cauce principal y que en su defecto es aportador de agua al cauce principal. Bueno, si esto está identificado, nosotros podemos definir una segunda área que es denominada subcuenca. Ahora, dentro de esta subcuenca ya estamos encerrando otra ramificación, otra red hidrológica que también representa una especie de cuenca en menor escala y que también en su efecto tiene también un cauce principal, y el cauce principal definido también por el cauce o lecho, el segmento o cauce o lecho más largo dentro de la red hidrológica, ¿sí? Ahora, identificando también una vez más este cauce principal, todos los afluentes que vayan y converjan a este cauce principal pueden ser identificados y en su defecto poderlos usar para definir lo que nosotros podemos llamar como cauce o lecho, y estas serían una de las áreas más importantes. Ya decíamos que estos canales secundarios son los que nos van a permitir a nosotros poder definir qué es lo que puede representar un cauce o lecho que aporta al cauce principal y que puede también conformar una subdivisión de la red hidrológica. Esta subdivisión está delineada por los parteaguas que están conformando la subcuenca, en este caso representada por estas líneas verdes, lo que puede ser la microcuenca. Cada una de estas unidades geográficas, como puede ser la cuenca, subcuenca o microcuenca, cada una tiene también contenida una red hidrográfica dentro de ella misma, y también
tiene en su defecto un cauce principal cada red hidrográfica. Identificando nosotros el cauce principal, podemos identificar los canales secundarios que son aportadores de caudal dentro de cada cauce principal. En este caso, en base a eso, nosotros ya tenemos definida la subcuenca, y dentro de la subcuenca, una vez definido el cauce principal, podemos identificar lo que es la microcuenca, ¿sí? Cuando nosotros estamos tratando de ver algunas propiedades que podrían caracterizar a cada cauce o lecho dentro de la red hidrográfica en toda la cuenca, nosotros podemos usar diferentes índices. Algunos de los índices que tenemos nosotros para hacer esto está el de la clasificación de Horton y Strandler, ¿sí? Este índice nos permite a nosotros darle una jerarquía dentro de lo que es la red hidrológica, la red de las corrientes, a cada uno de los cauces o lechos. Como por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una línea. Esta línea está clasificada bajo el índice de Horton como un cauce o lecho de tipo 1, ¿sí? Para que nosotros podamos tener el siguiente clasificación del cauce o lecho, como por ejemplo el tipo 2, necesitamos tener en una bifurcación la unión de dos cauces o lechos de tipo 1. De la misma manera, para poder tener un cauce o lecho clasificado como el tipo 3, necesitamos tener dos cauces o lechos clasificados como el tipo 2, así sucesivamente hasta que podamos tener todos los cauces o lechos clasificados. Ahora, ¿qué propiedades nosotros podemos observar en cada una de estas jerarquías o clasificaciones de Horton? Podemos observar diferentes propiedades. Una es, como decíamos hace un ratito, los cauces o lechos que se encuentran en la parte alta, generalmente es donde se encuentran casi todos los cauces de tipo 1. La parte media, que es donde podríamos encontrar los cauces o lechos de tipo 2 o 3, y la parte baja, que es donde podríamos encontrar los cauces o lechos de tipo 4. Hay características y propiedades que distinguen a cada uno de ellos. Algunos están relacionados con la cantidad de material y sedimento que están transportando. Otros están relacionados con la cantidad de energía que pueden estar conteniendo al momento de bajar. Recuerden que algunos de ellos están en pendientes más abruptas y por lo tanto tienen caídas más fuertes, y eso puede causar mayor erosión. También pueden estar asociados con la cantidad de erosión que pueden generar o con la cantidad de material que pueden depositar o acarrear. Bueno, muchachos, por esta vez vamos a dejar aquí el tema. Les pido por favor que tomen sus notas, hagan las preguntas que tengan que hacer. Espero que la próxima sesión que tengamos o nos podamos ver podamos aclarar todas sus dudas. Agradezco su atención, muchachos, y espero que nos podamos ver la próxima sesión. Gracias.